a... esto tenía que haberos dicho al principio, que me avisaron. Vamos a grabar la reunión. Espero que no, creo que no habrá problema por parte de nadie. Fundamentalmente también para que aquellas personas, aquellos asociados del clúster que no tengan oportunidad hoy de unirse presencial, vamos, unirse en directo, colgaremos un enlace en nuestra página web en la parte de informes, de manera que esté disponible para aquellos que quieran, digamos, ver un poco lo que hemos hoy presentado o comentado. Bueno, como os estaba diciendo, el objetivo es daros la última hora o lo más última hora que sea posible a fecha hoy 22 de julio del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. A partir de ahora, PRTR. Yo creo que muchos o la mayoría de vosotros ya estáis acostumbrados a la sigla, pero bueno, la vamos a repetir creo que mucho a lo largo de esta mañana. El orden de, o sea, las presentaciones o el guión de la hora y media más o menos que vamos a estar hoy con vosotros, lo veíais también en la convocatoria. Fundamentalmente me acompaña Alberto Díaz, de manager de Deloitte, que viene trabajando ya desde hace muchos meses, bueno, desde finales del año pasado, que vimos que esto del PRTR iba a tener bastante recorrido y podía ser importante para muchas de las empresas del sector. Como digo, hemos estado trabajando con Deloitte, que nos está ayudando en mantenernos informados y al día de todo lo que se va generando en torno a este concepto de los fondos Next Generation y del PRTR, y de forma específica en todo aquello que pueda ser de mayor interés para las empresas que formáis parte del clúster de energía, en definitiva para las empresas del sector energético. Como ya sabréis y todos habéis estado oyendo, pues hay bastante, o se prevé que haya un porcentaje muy importante de esos fondos del PRTR español dedicados a temáticas relacionadas con el ámbito energético. Y bueno, pues la mayor duda o la incógnita que creo que todos tenemos desde hace meses es cómo se van a vehicular o canalizar esos fondos hacia el tejido empresarial, en qué temáticas se van a concentrar y, llegado el día, en su momento, cómo habrá que hacer o qué tipo de propuestas, planteamientos o, en fin, o consorcios habrá que configurar desde el ámbito empresarial para poder acceder a esas ayudas, a una parte al menos de esos fondos en las temáticas que os pueden interesar. Ese es básicamente el objetivo de hoy. Empezaremos, Alberto Díaz, como digo, que nos acompaña, hará una introducción general que seguramente todos ya habéis oído en alguna ocasión, pero volverá a hacer un poco el contexto de los fondos y del PRTR, para aterrizar en los componentes. Luego definiremos el tema este de componentes por si alguno no lo conocéis todavía. Aterrizaremos en los componentes que incluyen medidas de interés o que pueden ser accesibles para las empresas que estáis en este ámbito, en el ámbito energético. Nuestra idea es también, en alguno de los casos, la presentación que usaremos no está con la noticia de ayer o de anteayer o de la semana pasada, le puede faltar algún matiz, pero intentaremos entre Alberto y yo irlo completando con comentarios. Y también hemos reservado, pues yo calculo del orden de 20 minutos o media hora final para que nos hagáis todas aquellas preguntas o consideraciones que os parezcan oportunas, e incluso, bueno, con la dificultad de las muchas personas que vais a estar conectadas, pues podemos hacer un cierto coloquio, si me permitís la expresión, que no sé si pega en este formato, en torno a estos temas. Así que, pues, sin más, y habiendo dado con esta introducción un poco más de tiempo para que os sigáis conectando las personas que vais a seguir la presentación, Alberto, te veo por ahí, o sea que si puedes compartir la presentación, lo haces tú. Si no, la podría sacar yo, pero me comentas si tienes posibilidad para hacerlo. Genial, estupendo. Pues estoy arrancando. Si la tienes a mano y puedes proyectar, fantástico. Si no, entiendo que en un par de minutos podré hacerlo. Bueno, pues voy a intentar hacerlo yo, si te parece. Si no te importa. Sí. No sé si sé, ¿eh? Esa es otra. Sí.
no lo encuentro. Aquí estamos. Se ve, ¿no? Pues Alberto, si quieres me vas diciendo para que te pase. Alberto. Buenas, José Ignacio. A mí no se me ha cargado al menos. ¿Estáis viendo el resto de la audiencia la pantalla? ¿Alguno me...? Sí, Sí, sí. sí que se ve. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, sí. Se ve bien, sí. Vale, pues no sé, Alberto, si te pareces, voy arrancando hasta que consigamos que estés, que lo puedas ver. Perfecto. Vale. Bueno, tú me dices cuando la veas, yo empiezo y además seguro que alguna cosa me la tienes que completar como especialista en el tema, pero vamos empezando. Bueno, este es el guión de este documento que ya os adelanto va a estar en nuestra sección de programas de ayuda de la página web. En nuestra página web hay una serie de apartados de información. Bueno, pues que sepáis que lo vamos a colgar ahí para que tengáis acceso al documento con este recorrido. Empezaremos por el contexto general para luego ir a los componentes, que creo que es la clave un poco de lo que hoy os queremos transmitir. Y terminaremos con una especie, le hemos llamado hoja de ruta, pero bueno, es una especie de calendario estimado. Básicamente se trataría de ver qué plazos o qué tiempos podemos calcular para las distintas medidas o reformas que están anunciadas. Bueno, el arranque, como digo, lo vamos a hacer relativamente rápido, la contextualización, porque creo que la mayoría de vosotros lo conocéis. Llevamos muchos meses ya oyendo hablar de los fondos Next Generation, que básicamente son consecuencia pues, de la crisis económica o de la situación económica que ha creado la pandemia en el último año y medio. Aparte de sus incidencias sanitarias, pues fundamentalmente hay una crisis económica, de PIB, de crecimiento, de desempleo. Pues veis ahí los niveles de caída de ese PIB en la eurozona en los diversos trimestres de la pandemia, y básicamente pues el plan Next Generation es la medida de la Unión Europea para, a través de unos fondos extraordinarios, reactivar, acelerar, vamos a decirlo así, la recuperación esperable después de esta crisis. Básicamente estos fondos significa un presupuesto adicional al marco financiero plurianual que históricamente la Unión Europea aprueba. También creo que conocéis la mayoría que la Comisión Europea funciona por periodos de 7 años y establecen estos marcos financieros plurianuales que se aprueban digamos, para los siguientes 7. Coincidía que el año 2020 fue el último del anterior ciclo y estaba precisamente la Comisión Europea, bueno, pues en todos los trámites, en todos los procesos de aprobación y preparación del marco de los próximos 7 años, 21-27, en la que orientativamente el presupuesto iba a ser de ese orden, de ese millón de millones, 1.074.000 que veis en la izquierda de la pantalla. Los grandes programas o las grandes partidas presupuestarias de ese marco presupuestario son las políticas de cohesión, los fondos FEDER que también todos conocemos, la política agrícola, que aunque nos afecta a este sector poco, pues es también una de las bases importantes. Y luego otros instrumentos, quizá el que más conocemos en este ámbito es el llamado programa marco de I+D, que en estos próximos 7 años se va a llamar Horizonte Europa, Horizon Europe, que sustituye al que fue el Horizon 2020, el famoso Horizon 2020
de los últimos 7 años. Bueno, pues consecuencia de la crisis de la pandemia, la Unión Europea decidió habilitar unos fondos extraordinarios adicionales, que son esos 750.000 millones que veis en azul, los llamados Next Generation EU, que van a tener, digamos, un periodo de 6 años y que, como veis ahí, se desdoblan en dos tipos de fondos: 390.000 millones en subvenciones, 360.000 millones en préstamos. Y la parte, digamos, la característica un poco diferencial de estos fondos es que por primera vez en la historia la Unión Europea se va a endeudar, es decir, es endeudamiento, financiación externa a la que todos los países, con sus más o menos incidencias, han acabado accediendo, para que el total del presupuesto europeo los próximos 7 años pues, no sea solo lo que iba a ser, sino que sea pues de ese orden de los 1,8 billones de euros. Estos fondos, esos 750.000 millones, se desdoblan en una serie de mecanismos y pilares, pero bueno, para entendernos básicamente de lo que vamos a hablar o donde va a derivar en esos fondos que va a disponer cada gobierno europeo, y en este caso que nos interesa especialmente el gobierno español, para recuperar su economía, es el llamado mecanismo de recuperación y resiliencia. Hay otros instrumentos, se han habilitado o se han destinado partidas extraordinarias a otros fondos, pero digamos que fundamentalmente vamos a hablar, nos centramos en el llamado mecanismo de recuperación y resiliencia. Sí, aquí, José Ignacio, no sé Ahora si me ya escucháis. te paso la palabra. Sí, disculpad de los problemas de audio. Sí, aquí por complementar, como bien decía José Ignacio, un punto importante es, dentro del Next Generation hay los tres instrumentos que veíamos antes. El más relevante es el mecanismo de recuperación y resiliencia y el PRTR, este plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha desarrollado España y que recientemente ha realizado la Comisión Europea una propuesta de aprobación, reside sobre este MRR. Es decir, vamos de más nivel a menos, vamos bajando esas directrices europeas de ese Next Generation, volcamos en un MRR. Hay otros instrumentos como el REACT-EU y otros mecanismos que se pueden habilitar, quizá más tradicionales. Y este MRR acaba cayendo en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que, como comentaremos más adelante, acaba cayendo en componentes específicos y en inversiones y reformas concretas. Por entrar en detalle, de los 750.000 millones de asignación comunitaria, a España le tocarían unos 140.000, concretamente casi 50-50 entre subvenciones y préstamos blandos. Concretamente en el PRTR que recientemente se ha aprobado, el PRTR es una planificación para los años 2021-2023. Como ya introducía José Ignacio, el propio NextGen habla de un horizonte hasta el año 26, es decir, tenemos unos primeros años de subvenciones y tenemos un segundo periodo, por decirlo de alguna manera, de préstamos blandos. Entonces, los primeros años se va a canalizar parte de la inversión para desarrollar en todo el horizonte. Estamos hablando, como decía, de casi 70.000 millones a fondo perdido, de los cuales una partida de más de 26.000 ya están incluidas en los presupuestos generales del Estado de este año 2021. Es decir, tenemos ya asignado casi en torno a una tercera parte, algo menos, para este año. Se hablaba de una prefinanciación de unos 9.000 millones de aquí a verano. Es decir, en las próximas semanas estaremos hablando de que con esa aprobación del plan pues ya estaríamos teniendo acceso y movilizando fondos y pudiendo llegar a unos 26.000 hasta final de año. De esta parte vemos que hay parte de los fondos que van a estar gestionados por el propio Estado y otros donde se va a transferir la competencia de asignación a diferentes proyectos a las diferentes comunidades autónomas. Más o menos es un 50-50, es un poco más la competencia que va a gestionar el Estado, pero porque os podamos dar grandes números para los que quizá no estéis más en el detalle, pues es en torno al 50-50. De la parte transferida a las comunidades autónomas, vemos que en torno a los 10.000 millones, que es competencia de las comunidades autónomas,
únicamente se ha regionalizado un poquito menos de la mitad. De los 4.000 y pico millones que se han regionalizado, le correspondería al País Vasco aproximadamente 200 millones. Esto está vivo, me refiero, es la última asignación o la última estimación que hay, pero por daros esa señal de volumen para la región. Si podemos avanzar, Sí. por favor. Estupendo. Como comentaba, vamos de un nivel superior a un nivel inferior. Durante estos últimos meses, a partir de la Constitución o de ese paso firme del Next Generation, se han sucedido una serie de etapas hasta que hemos llegado al plan que hemos presentado. Para llegar a ese plan, se han sucedido diferentes consultas públicas, diferentes manifestaciones de interés sobre temas que se entendía que eran relevantes a nivel nacional y sobre los cuales creemos que puede pivotar esa reconstrucción y esa recuperación de la economía. Yo creo que aquí cabe destacar que en algunas de esas MDIs el clúster ha identificado que eran relevantes para algunos de vosotros y ha dado una respuesta bueno, con el mejor posicionamiento, el mejor entendimiento que podría llevar a cabo esa manifestación de interés sobre áreas específicas. Concretamente el plan que se presentó hace unos meses y que recientemente se ha aprobado, como comentaba, gira en torno a cuatro ejes principales. Esos ejes son la transición ecológica, la transformación digital. ¿Perdón? ¿Paso o sigues aquí? Aquí está bien, sí. Gracias, José Ignacio. Si no, perdona, Alberto, que si no puedes pedir el control a José Ignacio, igual para que pases tú, en la pantalla de arriba solicitar el control que aparece en ver opciones. Vale, a ver si lo consigo. Sí, en la pantalla de arriba. Quedan aparece... dos, da igual, sí, quedan dos. Sí, sí. con él, sí. Bueno, pues... Genial. Sí, lo que venía comentando es, al final todo el plan gira en torno a esos 4 ejes, en transformación ecológica, transformación digital, que exista cohesión social y territorial e igualdad de género. En los principales proyectos se promueven en torno a la transformación ecológica. El sector energético es un sector tractor y un sector relevante en este plan. Y la transformación digital desde la propia administración pública a lo largo de todas las cadenas de valor que existen a nivel nacional. Y luego a nivel transversal se incluyen esas vertientes de igualdad de género a la hora de desarrollar proyectos. Va a haber requerimientos específicos que pongan en valor el capital humano que va a formar parte de esos desarrollos y por otro lado un peso también específico de entornos rurales, es decir, favorecer en zonas quizá por la España vaciada, entornos rurales, apoyo a las pymes con una componente tecnológica, son ideas que giran en torno a este eje. Todo esto baja en una serie de palancas y a una serie de componentes. De los componentes que más adelante entraremos, existen algunos específicos que pueden ser interesantes, como pueden ser, pues, por ejemplo, temas de generación renovable por esa transformación ecológica, temas de digitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo electrificación del transporte, electrificación de la economía, peso específico del vehículo eléctrico, nuevas tecnologías de desarrollo, etcétera, etcétera. Si continuamos, por favor. Y todos estos proyectos, ¿cómo se van a canalizar en soluciones concretas para las empresas, para los privados y para posibles consorcios o posibles instituciones públicas también? Pues básicamente el plan contempla 2 vías de desarrollo. Una vía son inversiones, es decir, se desarrollan o se proponen objetivos concretos y una serie de proyectos, una serie de proyectos que den respuesta a esos objetivos. Y ahí se asigna diferentes volúmenes económicos. Pues de todo ese volumen de los 70.000 millones de ayudas a fondo perdido que comentábamos, pues habrá asignaciones específicas a proyectos concretos que den respuesta a los objetivos que se persiguen en cada uno de los componentes. Y por otro lado, tenemos una pata de reformas. Es decir, la administración es consciente de que es la primera que tiene que desarrollarse para que esto se lleve a cabo. Es un objetivo
ambicioso canalizar y poner en valor los 70.000 millones en los próximos años y luego la opción de los otros casi 70.000 millones en préstamos. Aquí hay un punto importante que nos gustaría destacar y es toda aquella cantidad que no sea puesta en valor en un proyecto concreto y desarrollada en plazo, con unos requerimientos y un seguimiento que se va a producir a nivel nacional y a nivel europeo. Se utiliza mucho la palabra gobernanza de cómo se van a utilizar estos fondos. Todo el fondo que no se utilice va a haber un requerimiento de devolución, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es decir, si a nivel nacional en el plan el gobierno asigna unas cantidades y no se disponen o no logramos canalizar todas ellas, seguramente ya han adelantado que recuperarán los fondos no disfrutados, por decirlo de alguna manera, y los asignarán a otras patas o a otros componentes. Si esto se produce de manera agregada o de manera general en el plan nacional, pues Europa hará lo mismo y lo asignará a otros países o para otros fines. Entonces es un objetivo y un incentivo muy importante el que existe a canalizar todo esto en plazo y a ponerlo en valor en oportunidades concretas. A nivel inversiones, lo que vemos es que lo más lógico y lo más probable es que los grandes proyectos vayan vía consorcio. La administración quiere estar presente con diferentes organismos en el desarrollo de los proyectos tractores, de los PERTES, de los proyectos estratégicos más relevantes. Se espera que se produzcan consorcios público-privados. Luego, por otro lado, habrá inversiones directas, habrá subvenciones quizá más tradicionales, como lo que puede que tengamos en mente. Directamente puede haber emisión de bonos para financiar todo esto, puede haber compra pública de soluciones si se cree que puede ser interesante. Es decir, la administración se va a desarrollar, se va a sofisticar para canalizar y hacer viable todo esto. En aquellos temas más relevantes quiere estar presente, por lo tanto, los consorcios van a ser relevantes, tanto a nivel institucional como a nivel gobiernos locales. Y luego lo que se busca con las reformas es crear un marco habilitador de todo esto, ¿no? Es decir, todas las transformaciones y todo lo que se prevé desarrollar, hay que facilitarlo y hay que ser capaz de crear un marco que lo habilite. Para ello hay un punto importante y es todos los proyectos que vayan con la bandera PRTR tienen prioridad de tramitación frente a cualquier otro aspecto o cualquier otra tarea, cualquier otro expediente de ese ministerio concreto. Entonces, nos van a facilitar el acceso, tenemos prioridad de gestión. El punto clave aquí es estar preparados. A continuación lo comentaremos cómo va a ser el proceso, pero la clave es llegar de los primeros a esa ventanilla que ya adelanto que se van a crear y presentar las iniciativas y presentar las ideas que cada uno promueva lo antes posible para tener más opciones de recibir fondos. Por daros una pincelada de algunas áreas que hemos identificado junto con el clúster de interés para los miembros, veíamos algunas áreas que creíamos que eran relevantes, como por ejemplo la generación renovable, con las diferentes tecnologías que pueda englobar, digitalización de redes, el hidrógeno va a ser muy relevante a medio plazo, todo lo que va en torno al vehículo eléctrico, infraestructura, etcétera. Otro ámbito relacionado con las comunidades energéticas, con los nuevos roles y las nuevas funciones que van a surgir en torno al cliente, y el biogás, que lo podríamos incorporar también en esas nuevas tecnologías. Aquí identificamos algunos proyectos que pusimos en valor en las diferentes expresiones de interés que se requirieron. Aquí la idea principal es: se han comentado algunos proyectos, pero estos fondos no son únicamente para estos proyectos. Estos fondos son para cualquier idea, cualquier iniciativa, cualquier desarrollo tecnológico que podáis tener. Evidentemente, habrá que cumplir con los requerimientos específicos que se establezcan, pero aquí hay una tarta grande y la idea es que haya un pedazo para todos, siempre y cuando hablemos
de desarrollos tecnológicos, de soluciones innovadoras en torno a esos ejes que comentábamos más atrás. Identificamos para cada ámbito, y luego lo detallaremos, identificamos los componentes a los que estaría afectados o sobre los que tendríamos opción de realizar propuestas y de acudir a convocatorias. Es decir, por poner un ejemplo, en generación renovable vemos que existe el componente 7 y el componente 17, con potenciales sinergias entre ellos. Con esto lo que queremos es daros una señal o en digitalización de redes, que vemos que hay varios. La señal aquí relevante es, hay un componente específico de generación renovable, pero eso no quita que si el proyecto cumple requerimientos de otros componentes, podáis presentarlos a diferentes convocatorias de diferentes ministerios y de diferentes componentes. Un aspecto importante es, no va a haber duplicidad en las subvenciones o en las ayudas, pero sí que se puede presentar en diferentes ventanillas y si en una no logro canalizar ayudas, pues en otra quizás sí. Entonces ampliamos probabilidades. Y es un tema que se valora mucho, el desarrollar proyectos que generen sinergias y que en diferentes componentes, porque esto va a ayudar a un desarrollo, a movilizar la economía afectando a diferentes componentes. Que se prevé que sea más fácil y tenga mayor impacto esos proyectos. O sea, va a ser un aspecto relevante. Si continuamos, por favor. Creo que estábamos ya, era la siguiente, ¿no? Sí. Bueno, pues te tomo un poco el relevo en esta, me engancho con lo que comentaba Alberto. Como bien decía él, digamos que las dos primeras columnas de esta tabla sería en lo que estuvimos trabajando, o sea, las distintas convocatorias que hicieron los ministerios. Recordaréis algunos de manifestaciones de interés o expresiones de interés en los primeros meses de este año, y ahí hemos recogido, nos ha ayudado Deloitte a hacer un poco el recopilatorio de algunas de las propuestas o de las ideas que estaban en esas MDIs, en esas manifestaciones de interés. Eso fue lo que, bueno, nosotros como clúster propusimos, y seguro que otras muchas empresas o consorcios habéis estado presentando. Y digamos, la tercera columna, la de los componentes, es la que de alguna forma ha sido vamos a decirlo así, el resultado. Es decir, el gobierno español, con todo lo que recibió en esas convocatorias, pues ha diseñado un plan de recuperación, un PRTR, que consta de una serie de componentes que ahora os voy a contar. Entonces, en esta primera transparencia hacíamos una especie de correlación, ¿no? O sea, lo que se propuso y se trabajó y lo que el gobierno recogió en los primeros meses del año le ha dado pie a desarrollar o a definir un plan con una serie de componentes. Que, como dice Alberto, la buena noticia es que algunos de estos temas son apoyables o encajables en distintos componentes. Quizá alguno pensará, bueno, pues la complicación es que un único proyecto va a tener que tocar en algún caso distintas puertas. Bueno, eso es lo que vamos también a ver un poco o a adelantar cómo puede venir un poco este tema. Ha estado Alberto hablando de los componentes, o sea, el PRTR del que vamos a hablar los próximos minutos, es ese plan que presentó el gobierno español a la Unión Europea y que fue aprobado hace un mes aproximadamente. Pues lo veríais en las noticias, a bombo y platillo, con reunión y presentación y rueda de prensa conjunta de la presidenta de la Comisión y el presidente del gobierno español. Que básicamente, resumido, ese PRTR era esto, era un PRTR que tenía 4 grandes áreas, las que ha citado Alberto antes: transición ecológica, transición digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Esos 4 grandes ejes se articulaban o se desdoblaban en 10 palancas, creo que es el nombre que se utiliza, que son las 10 que veis en esa segunda línea. Y a su vez cada una de esas palancas consta o a su vez se desdobla, se despliega en una serie de componentes. Es decir, yo diría que una de las palabras clave de este nuevo vocabulario es componente. Por eso veis que esos titulares que están en la parte inferior de la transparencia son todas Cs, que son los 30 componentes de que consta el plan. En esta primera visión, ahora entraré a contaros algunos de ellos. Están puestos en negrita. Hemos hecho el ejercicio de destacar de esos 30 componentes cuáles son aquellos componentes que incluyen medidas interesantes en el sentido legal, como ahora hablaremos, o en el sentido económico de la palabra,
para las empresas que estáis en el ámbito energético. O sea que las que están en negrita en principio son las que creemos que nos pueden dar juego a los que estáis hoy conectados y a todos los que no estáis, pero que también va a afectar. Y vamos a entrar en alguno de ellos. Lógicamente, si vamos a las palancas, a ese piso intermedio de las 10 palancas, la que por el título nos da de lleno es la de transición energética justa e inclusiva, y ahí sí que veis claramente que son los componentes 7, 8 y 9 los que entran de lleno en las temáticas de interés para vosotros. No voy a decir que las demás son todas transversales, pero bueno, tocan un poco más colateralmente. Digamos que el corazón está en estos 3 componentes. La C10, Estrategia de Transición Justa, componente 10, no la hemos puesto en negrita porque aplica especialmente a aquellos territorios, regiones o sectores que se ven, digamos, perjudicados por esta transición energética o que pueden, digamos, tener problemas en cuanto a desempleo, deslocalizaciones, etcétera. Y pues no sé, regiones que vivan de temas de combustibles fósiles, carbón, etcétera, y que haya que compensar de alguna forma. Entiendo que al menos el País Vasco no está en esa tesitura o no es una de las regiones en principio que vaya a ser objetivo, por eso no está marcada, por si alguno lo quería, o sea, le llamaba la atención. Voy a recorrer en este documento que, como digo, vais a tener, hay un resumen, una serie de titulares, lo vais a ver, de todos los contenidos de estos componentes. Yo me voy a detener especialmente en algunos de ellos, no en todos, pero bueno, lo tenéis también para que os sirva casi de mapa de orientación en estos componentes. También os digo, cada uno de estos 30 componentes es un documento, es decir, en el plan PRTR cada componente es un documento de, no me he leído todos, pero entre 50 y 100 páginas, o sea que hay que echarle un rato. Por eso este documento trata de ser, por lo menos a nivel de titulares, vuestra guía. Yo sí recomendaría que por lo menos los componentes 7, 8 y 9 son, bueno, de lectura recomendada para los que estéis en estos ámbitos, porque además son documentos que, siendo largos y prolijos, se leen bien, o sea, se entienden. Quiere decir que no son estos documentos que a veces nos encontramos en ámbitos más o menos administrativos, que parece que está escrito por el enemigo. No es el caso, o sea, yo creo que están razonablemente escritos por animaros también a entrar en la letra pequeña. Bueno, pues los componentes. Cada uno de estos componentes, cada una de estas literaturas consta de 2 grandes tipos de medidas, vamos a decirlo así. Reformas e inversiones. Veis en la transparencia, voy a usar de ejemplo el componente 1 porque además hay una serie de temáticas que creo que pueden ser muy interesantes para parte de las empresas que estáis en el clúster. No es seguramente uno de los capitales, no es el 7, el 8 ni el 9, pero bueno, lo voy a usar siendo el primero en cuanto a numeración. Todos los componentes tienen una estructura similar, tienen reformas y tienen inversiones. Reformas son aquellas, como su propio nombre indica, aquellos aspectos más normativos, regulatorios o de planificaciones, hojas de ruta, es decir, documentos necesarios o recomendables para impulsar las medidas y los cambios y las recuperaciones que se esperan en cada uno de los ámbitos. El componente 1 se titula, como veis ahí, Plan de Choque, Movilidad, bueno, no lo veo porque tengo el banner, y movilidad conectada, creo que es. Y están recogidas las reformas, como digo, legales y las inversiones que pueden ayudar a que las empresas o el sector que está vinculado a estas actividades acelere su recuperación. La palabra inversiones puede ser en algún caso un poco confusa y yo recomendaría que la traduzcáis cuando lo veáis aquí en este documento por incentivos económicos. O sea, no lo quiero llamar ayudas porque no serán solamente igual subvenciones, ya lo ha dicho Alberto, que puede haber otros formatos de canalizar el dinero, pero vamos, por decirlo así en bruto, pues reformas y dineros, si queréis que lo digamos en un lenguaje un poco más entendible. Veis en la primera columna de esta slide de resumen, el C1 corresponderá siempre al componente del que hablemos y lo que está detrás del punto R1, R2 quiere decir que es reforma 1, reforma 2 y el I1, I2 y 3 son inversiones 1, 2 y 3, que insisto, no son inversiones en el sentido estricto de la palabra, sino que son fondos, dinero que el PRTR va a dedicar
a las distintas actuaciones que aparecen en este componente. A su vez, cada uno de los componentes, veis que dentro de ese, por ejemplo, C1 y 1, pues ya se habla de transferencias a comunidades autónomas, por ejemplo, para actuaciones de mejora de la accesibilidad del sistema de transporte público. Bajo, por leer alguna que a algunos va a sonar interesante, bajo al C1 y 2, componente 1, inversiones 2, en el aspecto de movilidad sostenible y financiación del transporte, las inversiones o las canalizaciones de dinero que este plan propone es pues 5 grandes líneas o grandes titulares. El primero, la renovación del parque de vehículos mediante vehículos eléctricos o de pila de combustible, pero ya en el 2.2 tenemos implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en el ámbito residencial y de comunidades. Y en el 3, despliegue de infraestructura de recarga pública. En el 4, despliegue de recarga eléctrica para uso privado de flotas. Y en el 5, grandes proyectos singulares de infraestructura de recarga. Y para todo eso, sigo la línea, voy a la columna de financiación, el PRTR dice que habrá 2.000 millones de euros a lo largo de los próximos años, que serán gestionados o distribuidos ¿por quién? Por el MITER, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y por las comunidades autónomas. Es decir, ya el gobierno prevé que una parte de estos programas, de estos dineros, se canalizarán a través de las comunidades autónomas mediante convenios. Ya hay algún ejemplo que citaremos ahora de convenios del Ministerio de Transición Energética con las comunidades autónomas para canalizar estos fondos. Esto que os he hecho en este ejemplo es la lectura de cada uno de estos mapas de reformas e inversiones. Como os decía, el objetivo hoy no es tanto recorrer todos, que nos daría para mucho más que un webinar, pero sí para facilitaros, digamos, el que vayáis profundizando luego en cada uno de los que os resultan más interesantes. Este es el componente 1, que como veis en esta parte de infraestructura de recarga creemos que puede ser muy interesante para muchos de vosotros. Si voy avanzando, el componente 6 también habla de estrategias de movilidad, pero en este caso, bueno, quizá los temas son de menos aplicación. En el C6 I1, como es I1, ahí hay dinero otra vez, veis que la línea, por ejemplo, 1.4, habla de electrificación de líneas, subestaciones, centros de transformación y telemandos, pensando sobre todo en los corredores europeos para infraestructuras, sobre todo ferroviarias, por el carácter que tiene este paquete. Veis que ahí también va a haber 2.987 millones de euros, pero que fundamentalmente van a estar canalizados o distribuidos desde el Gobierno central, sobre todo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias o las diferentes direcciones generales. Bueno, pues componente 6, a algunos quizá también nos puede interesar lo que tenga que ver con este I1, además de las reformas, que pueden ser las estrategias ferroviarias o las que correspondan. Avanzo al 6, o sigo con el 6. El 6, esta transparencia entra ya en otras medidas que tienen que ver con intermodalidad, logística, etcétera. Bueno, quizá no tan interesantes. Y permitidme que llegue ya al 7, que es uno de esos 3, el 7, el 8 y el 9, que son un poco el corazón central de lo que nos interesa como sector energético. Aquí veis en esta slide, siguiendo el guión que os he dicho antes, hay 4 medidas que tienen que ver con reformas, temas, como digo, normativos o estrategias. Veis que está el marco normativo para el fomento de la generación renovable, será la R1, la Estrategia Nacional de Autoconsumo es el que llaman R2, el desarrollo de comunidades energéticas, todo lo que se está ya publicando y se va a publicar próximamente en cuanto a planes, hojas de ruta, participación de ciudadanía, acciones de difusión para las comunidades energéticas, es ya está considerado una de las reformas, la R3. La R4 es un apartado para las hojas de ruta que se están generando en tecnologías específicas, y ahora hablaremos de la hoja de ruta de energía eólica marina y otras energías del mar, que se acaba de publicar hace días, la hoja de ruta del biogás, que también está prevista, y bueno, un marco para el desarrollo de prototipos o nuevos modelos de negocio en este ámbito. Estas 4 son reformas, es decir, temas legales. En principio, en el R3 sí hay algo de dinero previsto, porque se prevé que haya presupuesto dedicado a esos mecanismos de participación ciudadana, de difusión, de comunicación. Es decir, no es tanto ayudas, entiendo, como fondos destinados a esa difusión.
pero ya en el C7I1, aquí en esta slide veis el I1 y el I2, ya son bloques en los que hay dinero. O sea, veis en la columna de financiación, normalmente en las reformas aparece el NA, no aplicable, no van a consumir presupuesto, por decirlo así, mayoritariamente, pero cuando llegamos a las IS, pues allá sí hay presupuesto. Entonces, esa lista de temas del 1.1 al 1.10 que veis en el C7I1, yo os diría que son los titulares solo, pero si leéis en este caso el componente 7, el de despliegue e integración de energías renovables, vais a ver enseguida se ve cuáles son las prioridades o dónde va a hacer el acento el gobierno y los distintos programas que vaya publicando en cuanto al tipo de energías renovables que van a apoyar. Obviamente, no sé si obviamente, pero bueno, de la lectura de ese componente se deduce que estos fondos PRTR no van a estar destinados a financiar ni siquiera parcialmente instalaciones renovables, vamos a llamar convencionales. Por decir un ejemplo, la eólica terrestre o la solar fotovoltaica convencional pues va a tener poco que captar aquí. En cambio, sí está muy dedicada a temas más innovadores, menos maduros o tecnologías renovables que tengan todavía a nivel de mercado un despliegue menor. Veis ahí la lista, empezando por el autoconsumo. Hay un ámbito más genérico de proyectos de carácter innovador, energías renovables eléctricas y térmicas para el sector agrícola, es decir, o bien por el sector de aplicación o bien por la tecnología que se trata. Bueno, pues veis que hay ese tipo de especificaciones. En el 1.6 están las llamadas nuevas aplicaciones como instalaciones renovables híbridas o energías marinas, está ahí metido nuestro ámbito de energías marinas. La bioenergía tiene un apartado propio también, estudios, es decir, hay una serie de ámbitos que van a tener su propia, tendrán sus propios programas. Y ahí también veis un apartado específico, el de energía sostenible en las islas, que bueno, que obviamente va a tener derivadas también con algunas de las tecnologías renovables que trabajáis, pero pensando que se van a financiar especialmente aquellos que tengan que ver con poner energía, con producir energía sostenible en islas. La hoja de ruta, Alberto, de la energía eólica marina y otras energías del mar que se acaba de publicar, algún comentario, alguna última hora, tú que creo que lo has estudiado también con cierta profundidad. Bueno, os adelanto que desde el Grupo de Trabajo de Eólica Flotante del clúster, para los que estéis, ya Marcos os ha enviado una comunicación en la que pretendemos hacer comentarios o alegaciones a esta hoja de ruta, pero bueno, que sepáis que también está este tema ahora mismo abierto ese periodo, ¿no, Alberto? Sí, si me permites complementarte, a mí me gustaría destacar un par de aspectos antes de entrar en el borrador de hoja de ruta que se acaba de publicar hace unas semanas, y es, en un primer lugar, arriba a la derecha podéis ver principales sinergias de cada grupo con otros grupos. Yo creo que este es un aspecto relevante para ver si hay un proyecto que puede encajar en otras líneas, simplemente por recordarlo. Luego, relacionado con el comentario de José Ignacio muy apropiado, por cierto, de las tecnologías que serían susceptibles de obtener fondos, efectivamente, las tecnologías tradicionales no es lo que se prevé que tengan acceso a estos fondos, pero sí que existirían partidas para hibridación. Es decir, la eólica tradicional, si me permitís hablar así, o la fotovoltaica al uso, per se no entrarían aquí, pero si les introducimos algún tipo de hibridación, sí que sería susceptible de entrar. Yo creo que es un matiz importante. Si alguno estáis en desarrollando algún parque o algo relacionado, pues igual complementarlo, pues ya abriría nuevas alternativas de financiación. Volviendo al tema del borrador de hoja de ruta, hace unas semanas se publicó, como comentaba antes, yo creo que es importante recapitularlo, casi todas las hojas de ruta y MDIs acaban volcando en un PERTE, es decir, son temas relevantes y son temas que van a tener un peso específico muy importante. Entonces, recientemente se ha publicado ese borrador de hoja de ruta para el desarrollo, ¿no?, de la eólica marina y de las energías del mar. Cuenta con diferentes líneas de actuación, del orden de 20, en el entorno de las energías del mar. Prevé también, por daros algunas pinceladas que yo creo que puede ser interesante, prevé también inversiones en infraestructura portuaria, hablan de entre 500 y 1.000 millones, prevé un objetivo a 2030
de alcanzar entre 1 y 3 gigas de eólica marina flotante y unos 60 megas de energías del mar en fase precomercial, por ver el horizonte o lo que está esperando el gobierno de desarrollo en los próximos años. Y a partir de aquí todo esto pivota en 4 objetivos. El primero es establecerse como hub o como polo estratégico de desarrollo de I+D en estas tecnologías, en el diseño y escalado de estas soluciones. Hablan de una partida inicial de 200 millones de subvenciones a fondo perdido y luego diversos programas de financiación. Quieren introducir aquí al CEDETI y a IDAE. Entonces ya están buscando consorcios. Hay un requerimiento, todavía es un borrador de hoja de ruta, pero quieren introducir una componente importante de pymes, que es un aspecto relevante para los que estamos hoy aquí. Y otra serie de objetivos relacionados, ¿no? Esto yo creo que son los relevantes. Luego también, pues por ejemplo, buscarse un referente internacional y a nivel europeo en estas tecnologías desarrolladas con la coinversión en I+D, que todo pivote en torno a la sostenibilidad de las energías del mar y desarrollar hay un incentivo importante y unos objetivos bastante importantes de desarrollo de tecnologías renovables, que todo esto siga un proceso ordenado, pues en lo que toque a las energías del mar y a la eólica marina flotante, pues lo mismo, ¿no? Que todo siga un proceso lógico, ordenado, en un análisis de impactos de las ubicaciones, etcétera, etcétera. Para los que no estéis en el detalle, quiero recordar que tenemos hasta primeros de agosto para dar respuesta a este borrador. Entonces, bueno, esto es un borrador sometido a consulta pública. Cualquier interesado, yo creo que personalmente os invito a participar, tanto tengáis proyectos como no lo tengáis bajado a tierra a día de hoy, para sobre todo que esa hoja de ruta capte el sentir de los privados que estén en torno a ese área de interés. Vale, pues gracias, Alberto. Efectivamente, como he dicho, nuestra intención la semana que viene sería desde el clúster de energía y sobre todo a través de este grupo de trabajo de eólica flotante, enviar algunas alegaciones a la hoja de ruta. Os lo recuerdo y os invito a los que tengáis comentarios y queráis o creáis oportuno que vayan dentro de lo que enviamos como clúster o que tenga un interés más colectivo, pues que nos lo hagáis llegar. Si os parece, avanzo con el componente 8, que es el otro de los que decía que entran de lleno en nuestro ámbito de actuación, porque tiene que ver fundamentalmente con las redes eléctricas y el almacenamiento de energía. El título lo veis ahí, infraestructuras eléctricas y almacenamiento. Y el mismo esquema, reformas, en este caso 1, 2, 3, 4, en este caso muy relevante, siendo un sector muy regulado, el tema del transporte y distribución de energía eléctrica, pues todo lo que tiene que ver con los marcos regulatorios y habilitadores, incluido que ahora está también muy en boga, los famosos sandboxes o bancos de pruebas regulatorios, que están ya recogidos ahí como medidas a poner en marcha. Y luego hay una parte quizá no tan amplia en volúmenes como en otros componentes, pero sí creo que muy interesante para este tipo de pruebas o de proyectos un poco pilotos. Hay uno específico, el I1, dedicado a temas de almacenamiento energético, tanto a gran escala, veis el 1.1, como el detrás del contador, el famoso behind the meter. Incluso hay una medida o hay una presunta convocatoria que tratará de crear un clúster en torno al ámbito del almacenamiento, un clúster a nivel estatal, entendemos de lo que está ahí expresado. El I2 creemos que es especialmente interesante porque es la medida en la que se habla ya de inversiones, de dinero dedicado a proyectos piloto. Quizá esos sandboxes que se van a regular arriba en R4 tendrían su financiación en este apartado, porque veis en el ámbito de los ejecutores o de los gestores que la CNMC, la entidad, digamos, regulatoria por excelencia del ámbito de las redes eléctricas, junto con el Ministerio, van a ser los dos sustantivos en la gestión de esos fondos. Por lo tanto, esos 525 millones creemos que son especialmente interesantes para los que estáis en el ámbito de las redes inteligentes.
Y luego hay un último apartado que se ha titulado Nuevos modelos de negocio en la transición energética, que también, digamos, resulta especialmente interesante para todos aquellos que estáis trabajando en temas de agregación de consumo, otra vez despliegue de almacenamiento, gestión de la demanda, es decir, las temáticas más innovadoras dentro del ámbito de las redes eléctricas. Precisamente por eso, y al hilo de que llevamos ya más de un año trabajando con un grupo de trabajo precisamente en esto, yo creo que el título es casi el del grupo de trabajo, el de nuevos modelos de negocio en la digitalización de redes, y nos ha estado apoyando también Deloitte. Hemos hecho este extracto, un poco de explicación en detalle de este I2, ¿no, Alberto? Que define un poco más en detalle qué es lo que parece que este componente pretende desarrollar en este ámbito específico. Sí, aquí aspectos relevantes, por ejemplo, y por seguir el orden en el que los has mencionado, José Ignacio, por la parte del hidrógeno, la hoja de ruta ya está publicada, se publicó el año pasado. Se está esperando el PERTE con ese clúster como proyecto bandera. Y bueno, diferentes objetivos también, y los menciono de manera rápida, pero hablamos de 4 gigas de electrolizadoras. Alberto, que te has pasado al hidrógeno, estoy todavía en estaba con la trampa de las redes. Discúlpame, que creía que lo habíamos tocado antes. Vale, vuelvo a la digitalización. Yo creo que de aquí, temas relevantes de digitalización tenemos 2. Uno es, va a haber reformas, va a haber sandboxes regulatorios, es un sector muy regulado y tenemos oportunidades de flexibilizarlo para introducir digitalización. Esto es un aspecto relevante. A partir de aquí, si las compañías tienen mayor facilidad de ser retribuidas por soluciones digitales, tendrán más facilidad de trasladar esa inversión, ese componente económico a lo largo de toda la cadena. Esto es importante. Y por otro lado, tenemos una partida específica de unos 500 millones para digitalización de la red. Es decir, va a haber inversiones y subvenciones específicas para desarrollar soluciones de I+D, proyectos piloto que permitan desarrollar la digitalización, soluciones de digitalización. Esos 500 millones, las compañías eléctricas al final a ellos les interesa que las inversiones les entren en su RAP, que es su base de activos regulados, a partir del cual reciben una retribución. Entonces, todo el dinero que sean capaces de disponer como ayuda, yo creo que van a tener facilidad de llevarlo a pilotos que si tienen éxito, puedan ser ya soluciones escaladas, soluciones bien argumentadas, con memorias técnicas y económicas que lo soporten, y una vez tengan esa aprobación, el escalado ya entraría en su base de activos. Entonces, yo creo que estos 500 millones abrirían la puerta de desarrollo de pilotos, ayudaría a meter la patita en soluciones que veáis que pueden ser interesantes y en proponer temas a las distribuidoras, que las distribuidoras no tengan que disponer de sus fondos, sino de estas ayudas para desarrollar estos pilotos, y a partir de aquí, un escalado de una solución de éxito entraría en su base de activos, como comentaba, y abriría la puerta al despliegue y a todo el desarrollo industrial que hay detrás para el escalado. Vale, pues gracias. Ahora sí paso al hidrógeno, que es el componente 9, como os decía, los 3 que más relacionados están con las actividades y proyectos que tenéis las empresas del clúster. Hemos hablado entonces del 7, renovables, hemos hablado del 8, redes eléctricas, y el 9 está dedicado íntegramente al hidrógeno, como decía Alberto antes, con sinergias y con solapes con otros componentes, pero bueno, es muy centrado en el ámbito del hidrógeno. La R1 es la hoja de ruta del hidrógeno, que se publicó ya hace tiempo, yo creo que a principios de año por esas fechas, y donde hay una serie de objetivos ambiciosos, bastante ambiciosos, planteados en el sentido de que España se plantea o se propugna como un hub de hidrógeno relevante dentro de Europa. Y luego el I1, que es la única, digamos, o el único cajón en este caso en el que se despliega este componente a efectos monetarios,
que es ese bloque en el que hay previstos 1.555 millones para 4 tipos de actuaciones. El primero habla de impulsar la cadena de valor innovadora asociado a pymes y centros tecnológicos. El segundo se habla de la creación de un clúster de hidrógeno renovable. Parece ser también que tiene la idea de sacar algún tipo de concurso o programa para que se presenten propuestas de clústeres a nivel estatal que tengan una integración, como veis ahí, con esas características, integrando todas las fases y todos los segmentos de la cadena de valor del hidrógeno. Hay una tercera línea para proyectos singulares pioneros que no tengan quizá la dimensión o la extensión del llamado clúster, pero que también se van a financiar. Y también le dan importancia y también se va a apoyar a través de este esquema a aquellas empresas o consorcios que participen en iniciativas a nivel europeo. En Europa hay otra dinámica que esa igual es para otro webinar, los IPCI, los proyectos de interés de especial importancia o de especial interés a nivel europeo. El hidrógeno es uno de ellos y bueno, pues efectivamente el plan, o sea, el PRTR en su componente 9 incentiva a las empresas y entidades en general relacionadas con el hidrógeno a formar parte de esa cadena de valor europea. Veis aquí que esos 1.555 millones se van a gestionar fundamentalmente desde el Ministerio de Transición Ecológica, también el Ministerio de Industria tiene que ver, hay algunas otras entidades y se prevé que las comunidades autónomas tengan también una parte, sobre todo en la que han llamado 1-1, es decir, que las pymes y los centros tecnológicos esperablemente tendréis oportunidades de acceder a algunos fondos relacionados con el hidrógeno previsiblemente a través de iniciativas que se desarrollen por las propias comunidades autónomas. Esa es la lectura del documento y por ir también casi terminando en la parte de presentación, si os parece, o sea, voy a hacer un recorrido por otros componentes que también hemos recopilado en este documento, que estos sí, yo os diría que, no sé si llamarlos transversales o de interés más general o quizá más de nicho, más específico por las temáticas. Hay un componente 12 que es el de España industrial, es decir, pues ámbito industria, como veis, muy amplio, muy general, también con sus reformas a nivel industrial y sus capítulos de llamadas inversiones o de previsibles ayudas. Hay un capítulo especialmente gordo, permitirme la expresión, que es el que veis ahí en el C12I2, la línea 2.1, línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, los famosos PERTES, que están saliendo mucho en prensa. Especialmente el primero que se ha aprobado de forma oficial por el gobierno, que es el del, creo que se llama así, vehículo eléctrico y conectado. Todo esto que tiene que ver con, bueno, pues la fabricación de vehículos eléctricos conectados, inteligentes, etcétera, y que se han anunciado grandes cifras en esos anuncios públicos que se han hecho. Bueno, pues esta es la línea en la que entendemos que el gobierno está haciendo una reserva de dinero, pues para al menos la gestión o el lanzamiento de esos PERTES. Hay uno oficialmente publicado, se habla de que pueda haber hasta entre 5 y 10 PERTES de un cierto volumen y bueno, eso es lo que tenemos que estar a la expectativa. Creemos que algunos de los más relacionados, el vehículo obviamente eléctrico sí tiene relación de alguna forma con lo que trabajáis muchos de vosotros, pero hay otros ámbitos que creemos que pueden ser también susceptibles de que tengan su correspondiente PERTE. Lo decía antes Alberto, pues aquellos que tienen hoja de ruta, y en este caso el de las energías marinas o la de hidrógeno, tienen hoja de ruta, con lo cual es previsible o creemos que podrían tener esa consideración de PERTE. Entendiendo que PERTE, Alberto, quizá lo podíamos traducir por un plan, digamos, de acometer proyectos o ayudas en un sector amplio, a un colectivo amplio de empresas de ese sector y para el cual se van a destinar fondos, digamos, de una forma un poco más generosa, no sé si decirlo, que en otras medidas quizá de alcance más limitado, ¿no? Con lo cual sería deseable o sería un objetivo en sí mismo, como digo, que alguna de estas hojas de ruta, la de eólica marina o la de hidrógeno, siendo las más probables, acaben teniendo su propio PERTE porque facilitaría el que las empresas podáis acceder a subvención. ¿Lo he dicho más o menos bien, Alberto?
Sí, sí, no, simplemente por complementarlo, al final el PERTE son diferentes planificaciones generales y engloban desde retos y objetivos hasta oportunidades y proyectos concretos de cómo vamos a llegar a cumplir esos objetivos y una estimación de impactos y medidas para que se lleve a cabo, por complementarte. Muy bien. Bueno, pues industria, pues aquí veis temas que quizá pues en ámbitos relacionados, los que tengáis relación con algunos de estos epígrafes, se habla, veis también pues, de temas de tratamiento de residuos derivados de la actividad industrial, los temas de economía circular, bueno, pues aquí los podéis trabajar. Hay un apartado específico para las pymes, con lo cual serán ayudas muy transversales, es decir, a pymes de prácticamente cualquier sector, por lo tanto, bueno, pues sí habrá que seguirlo, estaremos atentos, pero ya veis que por el tipo de cantidades económicas que se incluyen y por la extensión que tendrán, o sea, pues si están hablando de, en el capítulo de crecimiento, pues si hablamos de 498 millones del PRTR para pymes de cualquier ámbito o sector, bueno, pues serán ayudas, entendemos, más modestas, pero interesantes en cualquier caso. Aquí más de las pymes, ya relacionado con temáticas concretas de digitalización. La digitalización tiene mucho recorrido en todos los programas, entonces veis aquí que hay un llamado programa Digital Toolkit dedicado a digitalizar pequeñas empresas de 3.000 millones. Pues por ejemplo aquí seguro que también va a haber oportunidades para aquellas empresas que tengáis procesos de transformación digital y podáis acceder a este tipo de ayudas. El 15, conectividad digital, todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, como os decía, tiene mucha presencia, tanto a nivel de regulatorio como luego veis a nivel de ayudas en cuanto a extensión de la banda ancha, conectividad de las empresas o de los centros de trabajo, etcétera. Y el 16, que tiene que ver con inteligencia artificial. Muchos de vosotros estáis ya también trabajando en aplicaciones o en desarrollos que implementan este tipo de técnicas de inteligencia artificial. Bueno, pues va a haber una estrategia nacional de inteligencia artificial que es una reforma, pero lleva aparejada, o sea, ya en el mismo lote va la reforma, la estrategia y los 500 millones que prevén dedicar a apoyar este tipo de iniciativas. El 17, este sí que es también muy transversal porque tiene que ver con el apoyo a las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con lo cual, bueno, pues es especialmente interesante en este caso para los agentes, en nuestro caso de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, los centros tecnológicos, unidades de I+D o departamentos universitarios, también ayudas muy transversales que tendrán un alcance pues, bueno, muy amplio y que por lo tanto pues no serán, digamos, grandes proyectos, pero sí previsiblemente puede ser interesante estar atentos. De hecho, algunos de estos, creo que está por ahí citado, los llamados planes complementarios del Ministerio de Educación, pues están recogidos aquí, es decir, esos fondos que se están trabajando para determinados proyectos seleccionados en esos planes complementarios, pues van a estar financiados a través de estas partidas. Y el 19, que este quizá ya tiene más componente de talento, formación, que es un componente dedicado a las competencias digitales y que bueno, también tiene su ámbito de reforma, un plan nacional de competencias y luego unas determinadas partidas dedicadas a la formación o a la actualización de distintos colectivos de personas en tecnologías digitales. Bueno, pues todas ellas, digamos, de potencial interés. Este es el recorrido que os queríamos hacer, no me quiero extender mucho más porque sí quiero dejaros un rato para que nos hagáis alguna pregunta o consideración. Como os digo, este documento y los componentes 7, 8 y 9, esos tochos que os digo que se pueden leer, están en nuestra página web, en el apartado de programas de ayudas, con lo cual podéis en cualquier momento acceder a la literatura completa, pero vamos, también podéis usar este mapa. Y con esto ya casi te devuelvo la palabra, Alberto, para que nos hagas una predicción de cómo de qué plazos podemos esperar en los próximos tiempos para toda este abanico de posibilidades en cuanto a, sobre todo la parte económica, más allá de las reformas que sí nos interesan, cómo prevemos que se va a poder acceder a estos fondos desde las empresas. Genial. Sí, lo que se espera, al final resumiendo los próximos pasos, lo que se espera
es a corto plazo, en estos próximos días, semanas, que se oficialice todo el proceso de aprobación del plan, que se acceda a los 9.000 millones de prefinanciación que se han acordado. Y la idea es que eso ocurra antes de verano. Llevan ya varias semanas diciendo que antes de verano, pero bueno, esperemos que sea así y ya volvamos a la vuelta de verano con 9.000 millones para desarrollar convocatorias. Recuperando lo del inicio, de los ya hay 26.000 millones en planes generales, en los presupuestos generales del Estado para este año, pues de los 9.000 hasta los 26.000, lo lógico es que entren antes de final de 2021. Luego, entre lo que resta de año y el próximo año, llegaríamos en torno a unos casi 40 y pico mil millones y dejaríamos para todo 2023 unos 23.000 millones. Eso es un poco el horizonte o la estimación que tiene de acceso a los fondos el gobierno. Para nosotros, ¿qué nos interesa? Lo lógico es que a partir de las hojas de ruta se definan los PERTES, ya ha salido el de vehículo eléctrico, como antes comentábamos, ese PERTE ya define unos proyectos concretos y a partir de aquí lo que esperamos es que abran convocatorias de subvenciones, que abran convocatorias de ayudas, de consorcios, con los requerimientos que sean, pero que definan en el próximo otoño, en lo que se espera, que definan esas web, esa ventanilla única de acceso para cada uno de los proyectos de cada PERTE. Adicionalmente existirán otra serie de convocatorias, pero primero van a ir con los PERTE. Van a sacar la ventanilla única que llaman, a partir de ahí van a canalizar y tramitar todas las propuestas de interés, todos los consorcios y todos los proyectos, y se prevé que esa convocatoria salgan en otoño y se cierren como tarde en invierno. Es decir, hay que colocar esos 26.000 millones que ya están en presupuestos antes del cierre del año. Por lo tanto, hay un proceso muy acelerado, o debe haber un proceso muy acelerado de sacar las convocatorias, analizar las propuestas y las presentaciones y definir y asignar fondos. Eso sería en lo que resta de año, la idea principal. Primero, o tema más relevante, los PERTES, identificar los PERTES en los que potencialmente podéis estar interesados y esperar a que salgan. Por ahora tenemos uno, pero hasta los 5 o 6, límite 10 que prevén, pues es en lo que van a trabajar en las próximas semanas. Todo esto sin perjuicio de hay que estar preparados para el momento en el que abran la ventanilla, poder presentar las propuestas o los proyectos de interés de los primeros. Entonces, en todo este proceso de publicación de PERTES y de lanzamiento de convocatorias, lo ideal sería hacer un proceso de reflexión, de preparación de documentación, que luego habrá que ir trabajando y habrá que ir puliendo para los requerimientos específicos, pero hay unos pilares concretos y unas bases ya definidas sobre las que se puede ir trabajando. Eso como principal idea. A partir de aquí, lo lógico es eso. El plan contempla un horizonte de 2021-2023. Los PERTE hay que sacarlos ya, las convocatorias hay que sacarlas ya para poder asignar esos fondos con el calendario estimativo que os he dicho para empezar a movilizarlo. Y luego tenemos para ejecutar proyectos en función del componente y del ámbito un periodo diferente, pero como máximo se alargarían a 2026-2027. Si pasamos, y no me quiero detener mucho aquí, no me quiero detener mucho, esa información que tenéis y encantado de comentarlo cuando haga falta, y yo creo que hay que verlo con detalle, pero ilustramos para cada área de interés o para cada ámbito los hitos o objetivos, es decir, qué se busca y qué plazos tienen para desarrollarlo. Yo creo que esto es relevante. Por ejemplo, un ejemplo, disponer de capacidad adicional de producción a partir de tecnologías renovables, o sea, se busca tener más de 8 gigas instalados, o por lo menos proyectos por más de 8 gigas en desarrollo antes de 2023. Es decir, pues estamos hablando de que antes, dentro de 2 años, ya han tenido que lanzar las convocatorias y asignar por esa potencia fondos. Luego el plazo de desarrollo pues seguramente sea más amplio, pero eso es lo que se prevé. Y así con todo. Si pasamos rápido, por favor, vemos para cada tema pues las diferentes
los diferentes objetivos y proyectos y los plazos. Yo creo que aquí es importante ver esto detenidamente, analizar detenidamente los componentes de interés y ver las fechas objetivo, de cara a que podáis planificaros y podáis priorizar unos proyectos sobre otros a la hora de presentarlo a las convocatorias y a la hora de desarrollar los planes de ejecución. Sí, esta última información, como dice Alberto, que necesariamente tenemos que dejarla ahí ahí está, es una orientación interesante porque entiendo, Alberto, que es lo que la Comisión Europea, digamos, ha dicho al gobierno español, Ha aprobado. ha Eso es. aprobado y ha dicho, mira, me parece muy bien estas medidas, te pongo estos hitos o estos puntos de control, no sé cómo llamarlo, en estos años, con lo cual, bueno, pues también nos dan otra orientación, perdón, en esa búsqueda, digamos, de plazos o fechas, pues también es otro dato a analizar como posible horizonte de cuándo el gobierno español va a estar obligado a rendir cuentas y por lo tanto va a tener que haber lanzado el correspondiente programa o la correspondiente ayuda. Bueno, pues con todo este puzzle de datos que hemos ido recuperando, pues nuestra intención es que tengáis una serie de elementos y podáis ir valorando todo ello. Yo entonces os diría que teniendo todavía del orden de un cuarto de hora, abrimos un poco no del todo, los canales de comunicación para que todos los que tengáis alguna pregunta, pues no sé, lo podéis hacer aquí poniendo un aviso en el chat para que lo leamos o directamente pues os lanzáis al ruedo y hacéis la pregunta. Abrís el micrófono, que creo que lo podéis hacer, no hemos inhabilitado a nadie, creo. Y bueno, y nos decís. Veo aquí una pregunta de César Valle. ¿Vamos a publicar el webinar en la web? Sí, sí, lo vamos a poner, ya lo he dicho antes, va a estar en la parte de programas de ayudas de nuestra web. Lo relacionamos, digamos, porque esté alineado con el mundo ayudas, de manera que tengáis un poco, haremos una referencia de que es un webinar dedicado a los componentes del PRTR para que tengáis el enlace y el documento. ¿Preguntas, comentarios o aportaciones? Que igual alguno hasta podéis estar ya, igual alguno estáis negociando un PERTE y nos podéis dar alguna idea. Veo aquí una pregunta, ¿cómo podemos identificar cuáles serán los PERTES? Bueno, me adelanto un poco a lo que pueda saber Alberto como más experto del tema. Yo creo que nos vamos a enterar por tierra, mar y aire, porque para un PERTE que hay ahora mismo, vamos, no sé, o sea, nos lo han contado por activa y perifrástica. Lo interesante de los PERTES, de todas formas, aparte de lo que digan los periódicos, que por si acaso hay algún periodista, no quiero decir cosas que no se deben, es leerse el documento. El documento, por ejemplo, del PERTE este del vehículo eléctrico conectado, etcétera, también es interesante de leer porque ahí está bastante explicado qué es lo que pretenden, ese plan que decía Alberto, de dónde van a salir, de qué componentes van a salir los dineros. O sea, este PERTE sí que, digamos, capta o recopila fondos de distintos componentes de estos que hemos ido viendo y de distintas medidas para constituir un gran PERTE. O sea, no es que un PERTE tiene un apartado distinto de estos componentes, o sea, va a ir picando o picoteando. Entonces, lo previsible es que el gobierno español, con cierto bombo y platillo, si me permitís la expresión, vaya aprobando uno a uno estos PERTES, por lo tanto, y bueno, publicándolos y publicando el documento, digamos, que la acompañe. Y a partir de ahí, como decía Alberto, previsiblemente cómo acceder a él. Mira, lo uno con la pregunta que hace Íñigo Namuno, ¿se sabe algo del registro para el PERTE del vehículo eléctrico? Alberto, esta como es difícil, te la paso. ¿Se sabe algo del registro para el PERTE del vehículo eléctrico? Sí, lo enlazo. Yo creo que respondiendo a la primera, el chivato serían las manifestaciones de interés o las hojas de ruta. Es decir, si se ha publicado alguna manifestación de interés por parte del gobierno o alguna consulta pública de alguna hoja de ruta o ya definitiva una hoja de ruta, es un buen chivato de que va a tener un PERTE o va a ir incluido ese tema en un PERTE. Relacionado con el registro, a día de hoy no hay novedades, están trabajando en ello. Se prevé que en otoño salga el registro junto con las convocatorias. Están con el proceso de desarrollo del entorno web y demás, porque es un canal único y luego va a ser utilizado relativamente similar para los diferentes PERTES y cada uno
se prevé que sean ministerios diferentes, entonces están en ese proceso de desarrollo del entorno común. A la fecha no sabemos lo mismo que vosotros, es decir, están trabajando en ello y el plazo que tienen, hablaban de septiembre, octubre, pero bueno, es estimativo. El incentivo importante es, hay que colocar los 26.000 millones que tenemos ya en presupuestos antes de final de año. Para ello, pues igual yendo del deadline, ¿no? del fin hacia adelante, pues si en diciembre tiene que estar todo colocado, estamos hablando de que los proyectos hay que presentarlos como tarde octubre, noviembre, pues la ventanilla tiene que estar habilitada septiembre, octubre. Es un poco... Sí. Ahí, Íñigo, Unamuno, que has hecho la pregunta, que te agradezco, es una de las cosas que vamos a estar desde el clúster especialmente atentos a esto que decías, ¿no? Cómo hay que registrarse, cómo hay que proponerse, si hay que ir en un consorcio, si hay que ir empresa a empresa. Nosotros, como sabéis, pues especialmente nos interesan los temas de interés colectivo, o sea que entendiendo que es una preocupación, y también, con permiso de las grandes, bueno, vamos a tratar de ayudaros especialmente a las pequeñas. Lo he dicho antes así un poco de broma, pero entiendo que es cierto que seguramente algunos o unos cuantos de vosotros estáis ya bueno, trabajando en algún PERTE o posible consorcio, sobre todo las empresas más grandes, pero bueno, queremos facilitar esa ventanilla, ese acceso, ese registro, sobre todo a las más pequeñas o a las que ahora mismo no estáis inmersos en ningún consorcio. O sea que trataremos de avisaros y de daros la información con la mayor antelación posible. Hay otra pregunta que nos hace Yolanda Echauri, lógicamente por la pregunta que es: ¿todas las iniciativas vinculadas a redes inteligentes y contable inteligente están centradas en el sector eléctrico? C8, sí, en principio es que de hecho el título del componente es ese, o sea, yo creo que tiene el eléctrico en el propio título del componente 8. Pregunta por temas del sector gas natural, hace la pregunta Yolanda. Yo no recuerdo haber visto nada específico del gas natural, excepto los temas del biogás, ¿no? La hoja de ruta de biogás. Alberto, sí hay una hoja de ruta y sí hay una cierta focalización de algunos incluso fondos en biogás. Eso es. Eso es. En principio va orientado, hay una apuesta importante hacia la electrificación. En principio va orientado a las redes eléctricas y respecto a la hoja de ruta del biogás, va sobre todo en el desarrollo de esos gases renovables a partir de purines y demás, y, y más en el tema del desarrollo tecnológico relacionado. Sobre las redes de distribución de gas y los contadores inteligentes, yo entiendo que quizá no es el componente 8 específico para ese fin. Yo creo que se podría englobar en otros aspectos de digitalización. O sea, yo creo que habría otros componentes en los que se podría dar respuesta a la digitalización, pero el componente 8 yo creo que es específico de electricidad. Sí, eso estaba pensando yo también, que igual por la componente de digitalización en la industria, bueno, ahí quizás se podría canalizar algunos de estos temas de redes inteligentes para gas natural. Sí, sobre todo el tema del contador inteligente, yo creo que seguro, si no por la pata de industria también, el tema de las redes de distribución de gas inteligentes, ahí habría que verlo. Yo creo que puede entrar, pero no en ese componente. Nos pregunta Gorka Iturbe si el PERTE del vehículo eléctrico conectado se centra únicamente en el desarrollo de la automoción o también daría cobertura a otros medios de transporte de heavy duty, tales como camiones, etcétera. Creo recordar, lo voy a decir de memoria, que está muy centrado en el vehículo, o sea, en el automóvil. No sé si tiene alguna extensión a heavy duty, no recuerdo, Alberto. Sí, en principio va orientado, como bien dices, a quizá a turismos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, eso es. Pero sí que va a haber, o sea, sí que se genera un entorno de desarrollo que pueda afectar a ese sector. Al final, el tema de recarga, sin duda, el tema del, de automoción, ¿no? De cómo se desarrollan, todo el tema de baterías, etcétera. Yo creo que va a estar relacionado, pero el foco va más en el turismo. Sí. Tenemos otra pregunta de Íñigo Fernández de la Bastida, que nos dice: respecto al hidrógeno verde, me gustaría preguntar la cuantía de la que tienen que ser
los proyectos para ser subvencionables. Por otro lado, me gustaría saber el tipo de proyecto que se debería presentar. ¿Podría ser hidrogeneras? Y por último, ¿qué porcentaje del presupuesto total es subvencionable? Bueno, pues Sí. yo digo la más fácil, creo, y luego te voy dejando las complicadas. Entendiendo que hasta que no salgan los programas no podemos adelantar mucho sobre qué cuantías son las elegibles o si una hidrogenera, una instalación de hidrogenera sería elegible o no. Yo, por cómo está redactado ese componente 9, es decir, por la tipología de proyectos que parece que anuncia, yo diría que sobre todo están pensando en proyectos de una cierta dimensión. O sea, el llamado clúster en realidad es un proyecto, no es un clúster, es un proyecto gordo, por entendernos, con lo cual el que quiera optar al premio clúster tiene que ser un proyecto muy amplio, con un gran número de empresas participando y con un alcance muy de cadena de valor. Luego hay una línea dedicada a proyectos singulares pioneros. Entonces, bueno, ya las dos palabras singular y pionero te dan una idea, tiene que ser innovador y tiene que ser un tema, digamos, no fácil, o sea, no quizá una instalación sencilla de hidrogeneras. Y quizá el único apartado en el que podrían entrar este tipo de proyectos más de menor alcance es en la línea 1, que os acordáis que hablábamos de apoyo a pymes y a centros tecnológicos. Bueno, quizá ahí, entendiendo también que la pyme es un destinatario, pues quizá proyectos de menos alcance podían entrar. Pero por eso digo que me estoy adelantando, estamos haciendo esta lucubración a partir de lo que dicen las líneas. Presupuestos, Alberto, o porcentajes de presupuesto subvencionado, entendemos que todavía es muy pronto, ¿o hay alguna pauta general? Sí, a ver, lo que sabemos es que, en primer lugar, va a haber un gran proyecto, el PERTE va a ir dirigido al gran proyecto, pero luego va a haber ayudas complementarias, es decir, que igual el PERTE sí que impone un requerimiento de importes mínimos o de un volumen del proyecto relevante, o sea, que vaya enfocado a proyectos grandes. A la fecha no se sabe porque no está publicado. Lo que sí sabemos es que el tema de hidrogeneras encaja 100%. De hecho, hay un objetivo para 2030 de desarrollar entre 100 y 150. O sea, eso, por ahí hay encaje seguro. Y el volumen que se ha buscado, el volumen o el límite mínimo, a la fecha no existiría. Sí que es verdad que va orientado a grandes proyectos. Es esperar a ver las convocatorias y ver en cuál podría encajar. En cualquier caso, es importante ir adelantando trabajo, estar preparados con la documentación y eso agilizará seguro. Por la parte del porcentaje del presupuesto, lo que buscan es, no buscan subvenciones, o sea, no buscan subvencionar el 100%, buscan apoyo o invertir, apoyo en la inversión. Es decir, no se prevén, salvo en algunos proyectos concretos, no se va a prever que la coinversión sea superior al 50-60%. Es decir, quieren dar un impulso, pero no van a, por ejemplo, si queremos montar una hidrogenera, no van a subvencionarnos el 100% de la hidrogenera. Quieren ayudarnos al desarrollo, de tal manera que con la financiación externa, con la subvención, pues se mejore la rentabilidad, pero que sea el privado el que tenga el incentivo a desarrollarlo. Muy bien. En línea con esto, también nos pregunta, Gorka Iturbe hace una pregunta adicional sobre los IPCI. Pregunta si sabemos el procedimiento que van a seguir, si lo gestionan directamente desde Europa y si los plazos son semejantes a los PERTES. Sí, aquí hay un proceso de matching entre proyectos nacionales y que identifica cada país y proyectos estratégicos que identifica Europa. Al final, el IPCI y el PERTE es algo similar, lo que pasa es que a escalas diferentes. Si me permitís resumirlo en eso, yo creo que se entiende. Lo que están haciendo es ver si tiene sentido que alguna iniciativa nacional se eleve a IPCI. Entonces, están haciendo ese macheo y a partir de ahí lanzarán convocatorias. Lo bueno de los proyectos que encajen en un IPCI es que habrá propuestas a nivel europeo y habrá propuestas nacionales. Obviamente no van a dar ayudas, si dan en una ayuda, no van a dar en la otra, y si lo ven a nivel supranacional, se debería gestionar así. En cualquier caso, son convocatorias a las que se podía presentar. Van un poquito más ágiles a nivel europeo. O sea, ya tienen identificados más o menos cuáles son los proyectos relevantes
y van un pasito por delante. Entonces se espera que los plazos sean similares, pero yo diría que va a existir ahí van a ir dilatados, o sea, va a haber Un decalaje, ¿no? sí, exacto, un desfase. O sea, primero va a ir los IPCIs y luego con un desfase de tiempo los PERTEs. Deberían ir muy de la mano, pero yo creo que va a existir un desfase. Ahí, bueno, los IPCI efectivamente es la Comisión Europea la que evalúa y, digamos, bendice como IPCI, igual que es el gobierno español el que bendice lo que es un PERTE, pues los IPCI los está, digamos, declarando como tales la Comisión Europea, ¿no? Que además, bueno, tiene el IPCI, lo sabéis, como digo, eso igual nos da para otra sesión, Alberto, a la vuelta de IPCIs, porque tiene una serie de ventajas. El ser declarado proyecto integrado en una IPCI tiene interesantes ventajas en cuanto a los porcentajes de subvención. Sí. Que eso, según hemos oído, aquel proyecto que esté declarado formando parte de una IPCI puede tener incluso acceder a subvenciones próximas al 100%, pues como ocurre, por ejemplo, con los proyectos de Horizon Europe o del programa Marco I+D. Pero bueno, no me quiero adelantar porque también estoy hablando un poco desde la lectura rápida, pero bueno, retomamos ese tema del IPCI. Yo creo, igual, Alberto, preparamos también una sesión para, bueno, pues para dar ese siguiente salto, ¿no? de PERTE a IPCI en próximas ocasiones. Sin problema. Sí. Íñigo Fernández de la Bastida pregunta si se sabe qué día habrá que entregar la propuesta. No, bueno, de hecho no hay todavía ningún deadline porque no hay nada publicado con fechas y con presentación de propuesta en ninguno de estos componentes. Lo que predecimos o aventuramos, como decía Alberto, en base a la lectura de estos componentes, es que en otoño, a no mucho tardar, tienen que empezar a aparecer, a publicarse llamamientos, convocatorias o similar, donde sí haya ya fechas para presentar propuestas, pero hasta la fecha no hay nada, digamos, que ahora mismo esté pendiente de una publicación, ¿no? Sí, sí, así es. Yo me repito un poco, pero yo creo que es importante y por eso insisto. No, no nos podría extrañar si dieran un plazo bastante ajustado desde que lanzan la convocatoria hasta que se realice, hasta que se cierre. Por eso lo de estar preparados, lo de ir trabajando en toda la documentación que ya se tenga o que ya se sepa con esas bases que hay, más o menos estándar. Por eso es relevante, porque es probable que haya un periodo muy justito de tiempo y claro, y hay que trabajar una serie de requerimientos que todavía no se saben en un periodo ajustado. Entonces eso es un reto para las compañías. Muy bien. No veo ninguna pregunta más, estamos casi al límite del tiempo. Bueno, pues si ninguno más tenéis nada que comentar o preguntar, yo creo que así esta primera inmersión intensiva en PRTR y componentes PRTR, pues la hemos cubierto. Esperamos que os haya sido de ayuda y yo reitero, o sea, complemento este mensaje de Alberto de prepararse, que en otoño debería haber convocatorias, programas y seguramente tiempos ajustados para preparar esas propuestas. Pues lo complemento con que desde el clúster de energía, vamos a tratar de estar lo más puntualmente posibles informados para trasladaros la información, es decir, que no perdamos ni un día a partir de que esas fechas estén definidas, y también nos ponemos a vuestra disposición los que entendáis que os podemos aportar, pues para ayudaros a configurar esas propuestas. Sobre todo estoy pensando en los casos en los que previsiblemente, lo ha comentado Alberto en alguna ocasión, algunas de estas convocatorias requieran que sean consorcios, que haya unos porcentajes mínimos de pymes. Parece que en el PERTE de vehículos se habla del 40% de pymes como condición para que el PERTE tenga su desarrollo. Es decir, todas aquellas convocatorias o propuestas que requieran articular colaboraciones, bueno, pues sabéis que ese es un poco esa es nuestra misión, para eso estamos, para facilitar la colaboración entre todos los agentes, no solo los que estáis aquí en la asociación o en el País Vasco, sino por supuesto, digamos a nivel general, tenemos relación y contactos con otros ámbitos en España. Deloitte también nos está ayudando y de hecho alguna de las MDIs la hicimos en colaboración con otras asociaciones a nivel nacional.
Por lo tanto, bueno, pues reitero nuestro ofrecimiento a que nos hagáis saber en qué os podemos ayudar, además de esta información que os vamos facilitando, y que sobre todo que no dejemos pasar la oportunidad de que los que tengáis buenas ideas, buenos productos o buenos proyectos, pues bueno, podáis aprovechar esas inversiones, por utilizar otra vez la terminología del componente, esas canalizaciones de dinero lo mejor posible. Y pues con esto os agradezco otra vez que nos hayáis atendido este rato. Como a la mayoría creo que no os voy a ver ya antes de vacaciones, que tengáis unas merecidas y reparadoras vacaciones, que ya veis que viene el otoño caliente. Y nada, y además de todo esto, os recuerdo a todos que os esperamos ver en la asamblea del Clúster de Energía, que será el 30 de septiembre, os lo anunciamos en un mensaje, os lo recuerdo. Estamos convencidos de que vamos a poder hacer una asamblea como las de antes, en la que nos encontremos, nos veamos y disfrutemos un rato de nuestras colaboraciones. Así que lo dicho, a los que no os vea, hasta la vuelta y cuidaros y descansar. Alberto, muchísimas gracias y seguimos contando con vosotros para este recorrido. Gracias al clúster por la invitación. Muy bien, hasta pronto. Hasta luego, gracias.